no era un judío. Pues si hubiera sido un judío el que tradujo, ¿okay? Se había dado cuenta que era imposible para Yeshua entrar a la casa de un leproso porque los leprosos no moran en las casas. Está prohibido por la Torah. ¿Dónde viene la confusión? Que una palabra que tiene dos significados, le tomaron uno diferente. Entonces, ¿a casa de quién entró Yeshua realmente? ¿De un leproso o de un mercader de artículos de barro? Mercader de artículos de barro. ¿Pero cómo tú lo sabes ahora? Porque ahora dice, no, rabino, eso es muy fácil. Si todo es fácil después de que alguien lo inventa. Todo es fácil después que alguien lo inventa. El asunto es inventarlo cuando nadie lo conoce. ¿Se acuerdan la historia de Cristóbal Colón en España? La reina Isabel lo llama y le dice, ok, muéstrame aquí tengo todos mis científicos, muéstrame tu plan. Ok, muéstrame tu plan. Que la tierra es redonda y que se puede ir por un camino más corto a las Indias a buscar especias. Muéstrame tu plan, adelante de mis científicos. Yo no sé de eso, de mis científicos. Colón se dio cuenta de que ese era su único chance de conseguir el apoyo económico de la monarquía. ¿Y qué hizo? Se trajo un huevo de gallina, y lo puso en la mesa y le dijo a los científicos, ok, ¿quién de ustedes es capaz de colocar este huevo en la mesa sin que se caiga? Y todos trataron, y el huevo se dio con nada. Por supuesto. Por mucho que trataron, nadie pudo. Dice Colón, mira, es muy fácil. Cogió el huevo, lo aplastó por abajo un poquito y lo puso en la mesa sin caerse. Y dice uno de los científicos, sí, pero eso es muy fácil, sí, pero a ti no se te ocurrió. Es muy fácil, sí, pero a ti no se te ocurrió. ¿Okay? Entonces es muy importante entender esto. Por ejemplo, la palabra eunuco, ¿verdad? Dice el Nuevo Testamento, en Hechos, en muchas de las traducciones, casi todas las traducciones, tanto en inglés como en español, traducciones cristianas del Nuevo Testamento, que un eunuco estaba regresando a Etiopía de Jerusalén, a donde había ido a adorar, y que un ángel le dijo a Felipe, júntate a ese carro, y le habló y ahí hubo ese diálogo, ¿verdad? Ok. Cuando la gente lee un eunuco, ¿qué le viene a la mente? Un hombre castrado. Un hombre castrado, ¿verdad? Un hombre castrado. Él no puede tener descendencia. ¿Okay? No solamente no puede tener descendencia, sino que no tiene deseos sexuales, porque se le quitaron las glándulas. No tiene deseo sexual. No puede tener ningún tipo de relación sexual. Es un hombre castrado. Ok. Aquí está el término hebreo, ¿verdad? Azaris. ¿Será cierto que ese hombre era un eunuco? ¿O estaba casado y tenía hijos? Ajá, el huevo. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que en hebreo y en arameo, okay, incluso en griego, el término eunuco, saris, puede significar tanto eunuco como hombre fiel. Puede significar eunuco en el sentido que ustedes dijeron, o puede significar una persona confiable. Y que por ser una persona confiable ocupa un lugar importante en la monarquía. Por ejemplo, en Génesis 39:1, no sé si alguien tiene su Biblia o su tablet, que puedo buscar ahí. Génesis 39:1, ¿quieres buscar ahí?
rapidito, acá. El primero que lo encuentre, por favor, si está amable, me lees el texto. Génesis 39:1. ¿Lo tienes? Rubén, ¿quieres leerlo? ¿Moré? Trátame, estoy sin gafas. Sí, José fue pues bajado a Egipto, donde lo compró Potifar, oficial del faraón. Un momento. ¿Lo compró quién? Potifar. ¿Quién era Potifar? ¿Oficial de quién? Wrong. Wrong. El texto hebreo no dice oficial. Dice Saris, eunuco. ¿Qué dice ahí? A José, entonces se le había hecho bajar a Egipto y Potifar, eunuco del faraón, jefe. Ahí lo tienes. Potifar, eunuco del faraón. ¿Estaba casado o no estaba casado? Estaba casado, tenía hijos. ¿Cómo un eunuco puede estar casado y tener hijos? Es que la palabra eunuco puede significar también hombre fiel. Depende del contexto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué es imposible que este hombre sea un eunuco en el sentido de que tenía magullados los testículos o cortados los testículos? ¿Por qué? ¿A dónde había ido este hombre? ¿De dónde venía? En el templo de Jerusalén. Había adorado, había subido al templo, ofrecer sacrificios en el templo. Un eunuco, en el sentido de castrado, no puede hacer eso, está prohibido por la Torá. Ningún eunuco se puede acercar al templo. ¿Se da cuenta la importancia que tiene conocer las raíces hebreas del Nuevo Testamento? Camello y ojo de aguja. Les estoy despertando la curiosidad para que estudien. ¿Okay? De hecho, si el Eterno permite, y si llegamos a 10 estudiantes, mañana tengo agilidad todavía, ¿viste? Mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una yeshiva si tenemos mínimo 10 estudiantes. ¿Okay? Mañana a las 11 tenemos yeshiva, es decir, estudios judaicos para todos aquellos que deseen estudiar la Biblia desde una perspectiva hebrea. ¿Okay? Es una yeshiva, es una escuela, es estilo college, solo tienes que inscribirte, tienes que hacer exámenes, tienes que hacer, no es una conferencia como esta, es una escuela. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa acá? Dependiendo del contexto, podemos determinar qué tipo de eunuco. Debido al hecho de que en la escritura está prohibido para un eunuco, en el sentido de castrado, entrar al templo, era imposible que este famoso eunuco fuera eunuco. Era un hombre fiel, un oficial de la reina en Etiopía. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ok. Creo que lo que estoy hablando tiene sentido, enorme sentido, para darnos cuenta dónde estamos parados. En este caso, ¿cómo podría un camello pasar por el ojo de una aguja? Dice Yeshua, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que uno que confía en las riquezas entre en el reino de los cielos. No que un rico, uno que confía en las riquezas entra en el reino de los cielos. O sea, ahora viene el problema. ¿Cómo tú le enseñas a un niño? ¿Cómo le enseñas a un niño que un camello puede pasar por el ojo de una aguja? ¿Te imaginas? El ojo de una aguja. Pero eso es lo que viene en la mente de la gente. El ojo de una aguja. Entonces, lo más probable es que ese niño va a interpretarlo como que sí, en un microscopio o algo así, ¿no? Está pasando, como el caso del chico, ¿no? Que la mamá lo manda a la sinagoga
para que ella no podía ir, pero lo mandó. El chico va a la sinagoga, regresa, y la mamá, para saber si el niño había atendido la clase, le dice: ¿de qué habló el rabino? Dice: mamá, una clase espectacular. El rabino dio una clase espectacular. ¿De qué habló? Habló de un ingeniero judío llamado Moisés. ¿De verdad? ¿Qué fue lo que dijo el rabino? Dice: mamá, ¿cómo te parece que venían todo el ejército del faraón buscando a nuestro pueblo? Nos tenían acorralados entre el ejército y el mar. ¿Y sabes lo que hizo el ingeniero? Mandó unos hombres rana. ¿Okay? Tiró unos cables, ¿okay?, de una punta a la otra, en medio de la noche, mamá. Lo hicieron todo. Montaron un puente. Le metió dinamita debajo. Pasó a todo el pueblo judío. Y cuando el ejército de Faraón estaba en medio, con su celular lo voló. Y todos se hundieron. Dice la mamá: hijo, ¿cómo te atreves que voy a creer eso? ¿Cómo te crees que voy a creer eso? ¿Cómo te crees que voy a creer que el rabino enseñó eso? Dice el niño: si te lo cuento como me lo dijo, entonces sí no lo crees. ¿Cómo ayudamos a este camello a pasar por luego una aguja? Solamente cuando entendemos cómo era el mundo de Yeshua, podemos entender de qué Él está hablando. Y cuando entendemos eso, el mensaje es espectacular. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque camello no solamente significa animal de carga, puede significar también largas ropas. ¿Ok? Para ponerlo en un idioma nuestro, cuando tú vas a la tienda y vienes cargado de bolsas, vienes cargado de bolsas para el carro, vienes para el carro, viene bien ancho, ¿verdad? Lleno de bolsas. Las murallas de Jerusalén, como otras murallas de otras ciudades de Jerusalén de aquella época, tenían una puerta grande, ¿verdad? Una puerta grande que la abrían por la mañana y la cerraban por la noche. Pero ¿qué pasa para entrar y salir cuando la puerta está cerrada? Había una puerta pequeña, ¿verdad? Una puertica pequeña que tenía zigzag. ¿Para qué? Para que los caballos de los enemigos no pudieran entrar de noche. Es imposible para un animal entrar de noche. Solamente una persona puede entrar. Tiene que hacer así, tiene que hacer así, tiene que hacer así, tiene que hacer así, y ya entras. Pero un animal no. ¿Pero qué pasa con una persona cargada? Llena de bultos y de cosas. No puede entrar. No puede entrar. La única manera de entrar es que te despojes de todo eso y entres solito. Es la única manera que puedes entrar. Cuando Yeshua dice, es más fácil que entre, porque un camello por el ojo de una aguja, no está hablando de la aguja de tejer. ¿Okay? Está hablando de todas aquellas cosas que nosotros nos cargamos encima, de todas aquellas cosas que nosotros nos ponemos encima, de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que las cosas que no estamos dispuestos a renunciar, son las que nos impiden la entrada al mundo juvenil. Entendemos ahora la idea que está detrás. Vea cómo las palabras de Yeshua comienzan a tener sentido para nosotros. ¿Por qué tiene sentido para nosotros? Porque la ubicamos ¿dónde? En su raíz hebrea, en su contexto hebreo. Sí, 10 minutos. ¿Están conmigo hasta acá? All right. El tiempo faltaría para hablar de estas cosas. Por ejemplo, la mujer que tocó el borde del manto. Yeshua. Es un texto muy bonito, muy lindo. Una mujer con un tremendo problema en su vida. Tremendo problema. Tenía una menstruación incontrolable. Y eso es muy grave en una mujer. Mucho más grave en una mujer judía. Cada vez que la mujer termina su periodo menstrual, pierde una enorme cantidad de hierro. Eso la debilita muchísimo. Por eso la mujer tiene que tomar mucho ácido fólico. ¿Okay? Por esa cuestión biológica. Imagínate una mujer en estado menstrual todo el tiempo. Físicamente se va desgastando. Se va desgastando al punto de
causar una anemia perniciosa que le lleva, le puede cobrar la vida. Es muy grave. Encima de esto, una mujer judía en estado menstrual no puede tener relación con su marido. Está prohibido tener relación con una mujer en sus días de nidad, sus días de menstruación. No se puede. Está prohibido. Entonces imagínate lo difícil para una mujer que no puede tener relación con su esposo. Su esposo no se le puede acercar por una condición biológica. Encima de eso, no puede entrar al templo. No podía entrar al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía visitar la casa de ningún amigo. Tenía que estar en reclusión todo el tiempo. Acuérdate, ¿ok? Acuérdate de algo muy importante. Acuérdate de algo muy importante. Extremadamente importante. En aquella época no había las armadas sanitarias que hay hoy día. La mujer no tenía cómo protegerse de estas hemorragias como hoy día lo puede hacer por el adelanto científico que tenemos. O sea, ella no podía ir a ningún lugar, por donde quiera que llegaba, se sentaba, manchaba. No tenía cómo protegerse. En otras palabras, la agonía biológica de aquella mujer era incomparable con la agonía social y espiritual que ella estaba viviendo. Y esta mujer, rompiendo todo, iniciativa valiente de ir y decir, voy a tocarle el borde del manto, porque yo estoy segura que si le toco el borde del manto voy a ser sanado. ¿Qué tenía ese borde del manto? ¿Qué? ¿Por qué no la cabeza? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no dijo, maestro, tócame, bendígame? Ella no tocó al maestro, tocó el borde del manto. Okay, ¿qué cosa es el borde del manto? Si lo graba con un teléfono. Okay. Los judíos cargamos siempre en nuestra ropa eso. En la época de Yeshua era un poquito diferente a nosotros hoy día. En la época de Yeshua, la camisa exterior, la ropa exterior de Yeshua tenía, de todos los judíos, tenía 4 esquinas. Y en esas 4 esquinas colgaba un tzitzit. Un tzitzit. Con un hilo azul en el centro, que este no lo tiene. ¿Okay? De hecho, lamentablemente se me quedó, el que yo quería mostrarles, se me quedó en la casa. Y no se lo olvidé mostrar. Pero bueno, son 4. Uno aquí delante, tengo uno aquí detrás, tengo el otro aquí delante y el otro aquí detrás. ¿Ok? Entonces, en ese tzitzit, okay, había una tradición en Israel. Preste atención, para que entendamos por qué esta mujer hizo lo que hizo. ¿Okay? El tzitzit tiene 4 lados. En cada esquina de la ropa hay uno colgando. Esos 4 lados te hablan de la soberanía de Dios hacia los 4 puntos cardinales. Esa es la primera cosa. Es decir, cargamos eso sí para recordar que Hashem tiene dominio. De donde quiera que yo me encuentre, Hashem es rey ahí. Hashem tiene dominio allí. No matter what, Hashem is in control. Okay? Ese es number 1. Okay? Segundo, sí tiene 5 nudos. Si tú lo cuentas, tiene 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 nudos representan los 5 libros de Moisés. La Torah. Okay? La Torah, los 5 libros de Moisés. Fíjate todo lo que está aquí. ¿Verdad? Ahora, entre el primer nudo y el segundo, hay 7 vueltas.
Entre el segundo y el tercero hay 8 vueltas, y entre el tercero y el cuarto hay 11 vueltas, que hacen total 26. 26 vueltas. 26 es el nombre de Dios. Yud-Heh-Vah-Heh en hebreo. Think about it. Todo lo que está detrás, en la mente de esa mujer. ¿Okay? Y encima de eso, ¿okay? Cuando sumas 8 más 7 más 11, te da 26. La suma de todo eso es 39. Que es lo que cantamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo eso está escondido aquí. Pero había una tradición que decía que cuando el Mesías viniera, oigan, cuando el Mesías viniera, si era primogénito y habría matriz, de su sillot brotaría sanidad. Y esta mujer dijo, si este hombre es el Mesías y es primogénito, cuando yo le toque el borde del manto, yo me voy a curar. Y rompiendo todos los protocolos, se abrió camino entre la gente y ¡pam! Y cuando se agarró de aquí, agárrate de ahí. Cuando tocó, sintió en su cuerpo que la enfermedad se había parado. ¿Ves? Y ahí entonces viene todo el resto. Jesús se voltea y le dice, ¿quién me ha tocado? Dice, maestro, todo el mundo te toca. ¿Cómo te dio? Dice, no, alguien me tocó distinto, porque yo sentí que de mí salió virtud sanadora. Entonces la mujer le cuenta todo lo que había pasado y ya ustedes conocen toda esa magnífica historia. ¿Okay? Observa que cuando colocamos este sencillo encuentro de Yeshua en ese contexto, un mundo de información sale a la luz. Una riqueza espectacular sale a la luz. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento solamente tiene sentido cuando lo colocas en su entorno semita, en su entorno hebreo. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de las raíces hebreas del cristianismo. Es imposible entender en su riqueza absoluta, total, maravillosa, el Nuevo Testamento si nosotros ignoramos sus raíces hebreas. Conclusión. En conclusión, el Nuevo Testamento es una colección de libros judíos con un entorno hebreo de su contenido. Eso es número 1. Número 2, el Nuevo Testamento no puede ser entendido apropiadamente fuera de su realidad hebraica. Y número 3, conocer las raíces hebreas de tu fe es clave para estar fundamentado en la roca y no en la arena movediza que vino luego. Como esta es tan importante en Londres para los hispanos específicamente. Entonces, ¿qué hacemos en esta comunidad que se reúne todos los días de Shabbat aquí, en este lugar? Enseñamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea de la fe. El resultado de eso es que vas a alcanzar un nivel de entendimiento de tu fe. Vas a alcanzar una luz espectacular con respecto a las implicaciones teológicas que eso tiene, y al mismo tiempo, nutrido así, tu fe se va a elevar a niveles nunca antes vistos. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la Torah, por la palabra del Dios de Israel que vive y permanece para siempre. De eso es que estamos hablando cuando hablamos de las raíces hebreas de la fe. No es de hacerte judío, no es de judaizarte, no es de que ahora tú tienes que circuncidarte y hacerte judío. No porque ser judío sea malo, sino porque simplemente Dios no lo exige, excepto que voluntariamente tú quieras hacerlo. Eso es otra cosa, pero voluntariamente, sin ningún tipo de obligación o exigencia. Este es el secreto, esta es la sustancia, este es el ADN de esta conferencia. Que tú tengas un lugar aquí en Londres donde puedas aprender tus raíces hebreas para un entendimiento mucho más rico y profundo de la persona
que amamos entrañablemente, que es nuestro justo Mesías, que puedas entender sus palabras y que como resultado de eso tu fe pueda crecer, tu vida pueda recibir un aporte de calidad extraordinario y te ayude a cumplir de la mejor forma posible la razón por la cual tú viniste a este mundo. Muchísimas. En esta segunda parte voy a hablar de dos temas para completar lo que estuvimos hablando esta mañana y luego vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas porque es muy importante dar oportunidad que la gente pueda hacer sus preguntas y ver si hay respuestas. ¿Okay? Esperamos que sí, que hay respuestas. Si no, esperaremos a que llegue el profeta Eliyahu Hanabí y nos diga cuál es la respuesta. ¿Okay? Pero es extraordinariamente enigmático y un personaje que se hace muchas preguntas. ¿Okay? Y vamos a tratar de responder esas preguntas de tal manera que cuando usted escuche la respuesta pueda verificar lo que ha sido el ADN de esta conferencia, que es la importancia de conocer las raíces hebreas del cristianismo. Me estoy refiriendo a Melquisedec. Melquisedec o Melquisedec. ¿Okay? Melquisedec quiere decir rey de justicia. ¿Okay? Esa sería la traducción literal. Melquisedec, un personaje enigmático que aparece en la escritura. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Existió realmente? ¿O es una figura legendaria? ¿Qué se puede decir de este personaje? ¿Cómo interpretamos este personaje? El problema con Melquisedec viene cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿okay? Específicamente en la carta dirigida a los judíos, la famosa carta a los hebreos, Igeret Aibrin, que se habla de este personaje sin padre, sin madre, sin genealogía. Okay. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces, como nosotros vivimos en el siglo XXI, con una mente del siglo XXI, con todas las características propias del hombre, del Western mind, okay, del siglo XXI, y vemos en un documento que tiene 2000 años y leemos en un documento que tiene más de 2000 años de una persona que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no puede ser un ser humano. Porque en nuestra concepción un ser humano tiene papá, tiene mamá, tiene familia, tiene genealogía. Si nosotros nos encontramos con un personaje que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, ese personaje no es un ser humano, es un aparecido. Y de ahí que en la teología cristiana se habla de Melquisedec como una teofanía. Es decir, una manifestación de la divinidad. Y desarrollando más esa teología, los teólogos cristianos llegan a la conclusión de que Melquisedec es una manifestación de una teofanía que luego aparece como Jesús de Nazaret. En otras palabras, Jesús de Nazaret, el nacimiento de Jesús de Nazaret no es su origen, es su encarnación. Él existía antes del evento de su nacimiento. ¿En qué forma existía? Una de ellas en las teofanías del Antiguo Testamento, entre las cuales Melquisedec es una de las figuras más representativas. ¿Por qué razón? Porque en un libro escrito a los judíos se dice de él que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. ¿Cómo lo explicamos? Es una teofanía.
Y edificando sobre ese concepto, entonces se aplica esa teofanía a la persona de Jesús de Nazaret. O sea, Melquisedec no es otra cosa que Jesús de Nazaret antes de su encarnación. Ese es más o menos lo que se ha explicado, cómo se ha explicado el hecho de que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, la razón por la que esto se ha explicado así es porque se explica con una mente western, ¿okay? Occidental, no semita. Si en la mente semita, una persona puede que no tenga ni padre, ni madre, ni genealogía y no sea para nada una teofanía. Es otra cosa. Y es lo que vamos a explicar acá. Alright. Se presta atención. Lo que voy a decir es el resultado de descubrimientos arqueológicos. No es algo que a mí se me ocurre, que lo saqué del aire o algo aquí debajo de la manga, ¿okay? Sino que tiene un fundamento arqueológico. ¿Okay? Y sobre esa base de esos descubrimientos arqueológicos entendemos quién realmente fue Melquisedec. ¿Okay? ¿Quién realmente fue Melquisedec? ¿Y por qué es una figura tan importante en la teología judía este personaje? Melquisedec en la historia de Israel, en las memorias de Israel, fue un rey y un sacerdote no judío, porque no había judíos en esa época. Acuérdense que el judío existe, ¿okay? Mucho después. No había judío, no había pueblo judío en la época de Abraham. Desde algún punto de vista, Abraham fue el primer converso al judaísmo. Abraham vino a ser el primer judío, no biológicamente, por conversión. En cierto sentido. En cierto sentido. ¿Okay? ¿Hablamos de un judío o más bien de un israelita? Porque no existía Judá todavía. Hablamos de judío en sentido étnico. En sentido étnico. No en sentido histórico. ¿Okay? No en sentido histórico. Sentido étnico. Por una razón histórica. ¿Okay? ¿Cuál es la razón histórica? El hecho de que después de los desastres nacionales que ocurrieron en Israel, solamente Judá se quedó como monarquía. Y de ahí toma nombre luego todo Israel. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Fue rey y fue sacerdote. Es decir, unía los dos oficios. El oficio de rey y el oficio sacerdotal. Este Melquisedec, según la tradición de nuestro pueblo, no es otro que Sem, uno de los hijos de Noé, ¿okay? Sem, ¿okay? Sem, que recibe el nombre de rey de Salem, rey y justo, ¿okay? De Salem, que después, cuando David conquista toda esa área de ahí, se vuelve Jerusalén. ¿Ok? All right. Fue Sem el que estableció una yeshiva donde estudiaron los 7 mandamientos universales todos los patriarcas de Israel. Ahí estudió Abraham, ahí estudió Isaac, ahí estudió Jacob. Todos estos personajes importantes estudiaron en la yeshiva de Sem, que fue Melquisedec. ¿Ok? No judío, acuérdense, no judío, es un personaje no judío. Es un Tzedek Leolam, es un justo de las naciones. Alright? Pero no es judío porque, repito, no había judío en esa época. La época de Abraham. Estamos hablando casi 2000 años antes de Yeshua. Alright? So, estamos hablando hace casi, llevamos 6000 años, súmale 2, imagínate la cantidad de tiempo que llevamos.
¿Okay? 2000 años antes de Yeshua, aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Descubrimiento, aparte de esta tradición oral que tenemos en nuestro pueblo y que son identificables históricamente, tenemos el testimonio de la arqueología. Y por ese testimonio de la arqueología, descubrimos una serie de hechos que tienen que ver con este personaje que lo hacen una figura histórica, no una teofanía. ¿Okay? ¿Cuál es esa figura histórica? La siguiente. Dicen los descubrimientos arqueológicos que en Salem, para ser rey, había que reunir ciertos requisitos. Y solamente una persona que reuniera esos requisitos podía ser rey en Salem. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos? Número 1, que nadie por su línea paterna hubiese sido rey antes. O sea, tenía que ser sin padre. ¿En qué sentido? En que nadie de su línea paterna hubiera sido rey antes en esa ciudad. Acuérdense que cuando estamos hablando de ciudad, 2000 años antes de Yeshua, estamos hablando de ciudades-estados. ¿Okay? Antes una ciudad era un país. Una ciudad era un estado. Salem era un estado. Sodoma era un estado. Gomorra era un estado. Eran ciudades-estados. ¿Okay? En 5 ciudades podía haber 5 reyes, 5 monarquías. El concepto de país que nosotros tenemos hoy día no es el concepto de país que existía en la época de Abraham. ¿Okay? Para ser rey en Salem, el candidato no podía tener a nadie por su línea paterna que hubiese sido rey antes. Por eso se dice sin padre. ¿Lo ves? También tenía que llenar este segundo requisito. Nadie que hubiera sido rey por su vía materna, ¿okay?, lo calificaba para ser monarca en Salem. En otras palabras, no podía materna a nadie que hubiera sido rey previamente en Salem. Por eso es sin padre y sin madre. Y cuando está sin padre y sin madre, significa que nadie de su genealogía podía haber sido rey antes. Si en esa persona que aspiraba a la monarquía, right, había alguien que previamente, sea por vía paterna o vía materna o por cualquier parte de su genealogía, hubiera sido rey antes, no podía ser rey en Salem. ¿Por qué esto es importante? Porque en la monarquía judía, el rey pasa su realeza hereditariamente a sus hijos. En Salem, recuerda que esto no es judío, esto es del mundo de la época de Abraham, donde no había judaísmo. En la época de Abraham, en esta ciudad en específico, los reyes no ocupaban el trono por herencia, sino por decretos. Y para ocupar la silla monárquica por decreto, las calificaciones eran muy claras. Nadie podía haber sido por la parte paterna o por la parte materna o de ninguna genealogía podía haber sido antes rey en Salem. Si alguien en la persona que estaba calificando para el puesto, si alguien habría sido por parte de su padre o parte de su madre, es decir, por su genealogía, rey previo, no podía ser rey en Salem. ¿Entendemos ahora? Entonces, cuando la escritura dice que este Melquisedec es sin padre, es sin madre, sin genealogía, da la impresión de que esa persona no tiene ni principio ni tiene fin. Da la impresión de que esa persona no tiene ni principio ni tiene fin. Porque nosotros, para existir, tenemos que tener un principio y tenemos que tener un final. Somos seres históricos. Fuimos concebidos y un día morimos. Entonces, para ser un ser humano, pues tú tienes que nacer y tú tienes que morir. Este personaje estuvo en una posición que no tenía ni principio ni fin.
En otras palabras, nadie podía haber sido por el lado paterno, ni por el lado materno, ni por ninguna genealogía podía haber sido rey antes. No podía haber tenido un principio genealógico en la monarquía. Basado en eso, el escritor de Hebreos dice que el Mashiach, de la misma manera, es rey no por herencia. ¿Ok? No solamente es sacerdote por herencia, sino que entra ahí un decreto que está por encima de las leyes de la herencia. Me estoy explicando, ¿ok? ¿Cómo se obtiene el sacerdocio en Israel? Les voy a dar un dato que es sumamente importante, ¿ok? Para comprender la profundidad que esto tiene. Según la ley judía, el padre aporta algo y la madre aporta algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que aporta la madre? La judeidad. Eso es lo más importante que la madre aporta, la judeidad. En el sentido étnico, histórico. ¿Ok? Si queremos ser bien detallistas, históricamente hablando, diríamos que la madre aporta la israelidad. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir con eso. ¿Qué significa? Que de acuerdo con la ley de Israel, si tu madre es judía, tú eres judío. No matter what. Aunque tu papá no sea judío, si tu mamá es judía, tú eres judío. Sí, la judeidad la da la madre. ¿Okay? Esto obedece a razones históricas. ¿Okay? ¿Quién puede determinar que ese varón es el padre de ese niño? ¿Quién puede determinarlo? Pero que ese niño nació de esa mujer, eso sí puede estar ahí, salió de adentro de ella, ella es la mamá. Ahí no hay duda. Salió de ahí adentro, salió el niño. Ella es la mamá. En el caso del padre, es un poco más complicado. ¿Quién es el papá de este niño? Bueno, hoy día tenemos una cantidad de recursos genéticos que pueden ayudar muchísimo en eso, casi sin errores. Right? Pero estamos hablando antes que se conociera el genoma humano. ¿Okay? Entonces, la madre es clave en ese proceso. La madre da la judía. Repito, si la madre es judía, el niño es judío. La niña es judía. ¿Okay? ¿Qué aporta el padre? La descendencia, en la ley judía. La descendencia de la casa de David como rey. El padre aporta tres cosas. ¿Okay? El padre aporta tres cosas. Primero, el sacerdocio. Para ser sacerdote en Israel, el papá tiene que ser Cohen. Si el padre no es Cohen, puede ser judío, pero no sacerdote. No importa si te casas con una hija de Leví, o si te casas con una hija de Aarón, del sumo sacerdote. Si tu papá no es Cohen, tú no eres Cohen. Alright. Entonces la madre no aporta el sacerdocio. El padre es el que aporta el sacerdocio. ¿Estamos? La segunda cosa que aporta el papá es la herencia de la tierra. ¿Okay? Porque en Israel, a diferencia de la mayoría de nuestros países occidentales, cuando tú compras una casa y compras la tierra, sobre la está la casa también. En Israel no. En Israel la tierra no se puede vender a perpetuidad. Está prohibido por la Torah vender la tierra de Israel a perpetuidad. La tierra de Israel se vende por 50 años. Usted va a Israel, compra una casa y esa casa es suya por 50 años. A los 50 años usted pierde todo y esa casa y esa tierra vuelve a los herederos de la época de Josué. Pero como todavía eso no está establecido, ¿ok? Entonces el gobierno te renueva otros 50 años más.
y otros 50 años más hasta que venga Elías Hanabí, hasta que venga Mashiach, y entonces ahí vamos a ver cómo tocar, a dónde te coloca. Alright. Pero teóricamente es así. La tierra la herencia de la tierra da el padre. ¿Por qué? Porque existe el año jubileo. ¿Qué cosa es el año de Yobel? El año jubileo, cada 70 años, es decir, cada 7 ciclos, perdón, cada 50 años, cada 7 ciclos de 7 años, que son 49 años, al hacer el año 50 es año Yobel, es año de jubileo. Y entre las cosas de las leyes del jubileo es que la tierra de Israel, que pudo haber sido vendida en esos 50 años a diferentes personas, regresa al dueño original, a la tribu original, según Josué repartió la tierra por heredad entre los hijos de Israel, entre las 12 tribus. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un varón llamado Joseph, miren este caso, a ver, si un varón llamado Joseph, que es de la tribu de Rubén, se casa con una judía, vamos a decir con Miriam, de la tribu de Judá, ¿ok? Y tienen 5 hijos. Cuando llega jubileo, estos muchachos, ¿a dónde van a recibir la herencia de la tierra? ¿En Judá o en Rubén? Rubén. Judá. Rubén es el padre, ¿no? ¿A dónde? El padre. ¿Eh? En la tierra del padre. En este caso, en la tierra que Josué le dio a los rubenitas. Porque el papá es el que da la herencia de la tierra, no la mamá. ¿Me explico ahora? Ok. La tercera cosa que da el padre es la herencia de la monarquía. La monarquía. Ok, la monarquía en Israel corre a través de una serie de líneas. ¿Cuáles son esas líneas? Primero, Judá. Segundo, David. Y tercero, los descendientes de David. Si nadie puede aspirar al trono en Israel si no es descendiente de David. Por eso se llama Mashiach ben David. Porque el Mesías, para poder aspirar al trono de Israel, tiene que ser descendiente de David. Aunque la madre sea hija de David, no califica. Si la madre es hija de David y el papá no es hijo de David, el hijo que nace ahí no puede ser heredero al trono de Israel. Por eso era que José no podía abandonar a María entonces. Ahí hay clic que ustedes están empezando a hacer en su mente ahora. ¿Okay? O sea que José era venía de David. Era la conexión. Ahora yo sé que la mente de ustedes está haciendo están haciendo conexiones. ¿Okay? ¿Por qué están haciendo conexiones? Porque están recibiendo información. Alright? Están recibiendo información. Y eso es, I like that. I like that. Okay? So, ¿qué pasa aquí? Es esto. ¿Qué pasa aquí? Es esto. El padre da el sacerdocio, si es Cohen. El padre da la herencia de la tierra en Yobel. Y el padre da la monarquía. Tiene que ser descendiente de David. Si el padre no es descendiente de David, el hijo nacido no puede aspirar al trono de David. ¿Me explico? Ok. En el caso de Melquisedec, él es sacerdote. ¿Ok? Él es sacerdote. Para ser sacerdote en Israel, el descendiente tiene que ser hijo de quién? De un Cohen. Porque es por herencia. Right? Entonces, ¿cómo el Mashiach puede ser sacerdote si él no es hijo? Si él no es hijo de Aarón. El Mashiach es descendiente de David. Y David, ningún descendiente de David puede ser Cohen. Entonces, ¿cómo puede Mashiach ser Cohen? ¿Cómo puede ser Mashiach sacerdote si él no es descendiente de la tribu sacerdotal, sino de la tribu monárquica? Aquí hay un problema.
¿Cómo lo resuelve el escritor de la carta a los Hebreos? Está claro en las escrituras que el Mashiach es sacerdote. Porque en el Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Hablando de Mashiach, dice, tú eres sacerdote para siempre. Pero según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y ahí es donde viene el personaje. ¿Ok? Melqui o Malquisedec. ¿Okay? Ese es el camino. Sedec. ¿Cómo era que se obtenía la posición de rey y de sacerdote en Salem? El sacerdocio no era por herencia. Tenía que ser sin padre, sin madre, sin genealogía. Tenía que ser por decreto, no por herencia. O sea, ¿cómo es que Mashiach puede ser sacerdote? No por herencia, sino por decreto. ¿Y quién dio el decreto? Hashem dio el decreto. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Que Mashiach es sacerdote legítimo. Porque sigue una orden diferente a la de Aarón. ¿Y por qué Mashiach tiene que seguir una orden diferente de Aarón? Porque él tiene que hacer un sacrificio diferente al de Aarón. ¿Y cuál es el sacrificio diferente a Aarón que tiene que ofrecer Mashiach? Es un tema para la yeshiva. Alright? Entonces, mira cómo un simple texto de la Escritura, ¿ok?, que habla de padre, de madre, de genealogía, cuando lo colocamos en su mundo semita, adquiere una dimensión completamente diferente a la interpretación que se le da cuando mudas eso al mundo no judío, a la mentalidad occidental. Este es otro ejemplo más de la importancia que tiene estudiar las Escrituras teniendo en cuenta sus raíces hebreas, sus raíces semitas. Vamos entendiendo eso. Observa entonces cómo, en la misma medida en que yo tengo acceso a esta información, las interpretaciones que yo hago son diametralmente diferentes a las interpretaciones que surgen acá. Esto es tan serio, señores, tan serio, que yo puedo decir hoy responsablemente delante de ustedes que Jesús de Nazaret nunca existió. Quítate el sudor de la frente. ¿Okay? Jesús de Nazaret nunca existió. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Jesús de Nazaret es un personaje creado aquí. Jesús de Nazaret es una persona tan judía, tan envuelta en el judaísmo, tan hija del judaísmo, que ese otro Jesús que se creó acá, totalmente divorciado del judaísmo y de su fe judía, nunca existió. Es una creación teológica. El que realmente existió es Yeshua mi Nazaret, el Yeshua judío. Es una enorme diferencia entre este Jesús y este Yeshua. Y esto solamente puede venir cuando tú tienes el conocimiento de tus raíces hebreas. Cuando tú entras en el mundo judío, cuando tú descubres la savia de la raíz semita que nutre ese cuerpo de libros que sirve de Dara para conocer quién fue Yeshua, qué realmente enseñó y qué dijeron de él sus estudiantes originarios. ¿Están conmigo acá? All right.
espero que esta clase, esta conferencia que hemos compartido hoy, sirva de estímulo intelectual, adquiriendo este conocimiento y adquiriendo esta riqueza que nos viene de las raíces hebreas de tu fe. Y esa es la razón por la que existe esta comunidad. Yo me maravillo de que he conocido acá en Londres personas que me dicen, hace 2 años lo conozco por internet, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oiga, yo lo he seguido por internet, qué bueno verle aquí, magnífico, eso es excelente, pero me gustaría verte todos los sábados acá, en esta comunidad que con la ayuda del Eterno se ha plantado acá y que hoy día existe legalmente. Si somos un charity reconocida por el gobierno, ¿ok? Sí, no somos una rueda suelta ahí, un grupo de gente ahí, no, tenemos un charity con todos los aspectos legales establecidos y enraizados para hacer las cosas legítimamente en este país. Entonces, los sábados, todos los sábados por la tarde, vente para acá, vente a estudiar Torah, vente a aprender. Muchas veces yo estoy en la pantalla, enseño desde allá, le digo, mira, ya está fulano, ¿verdad? Me han visto, ¿verdad? Otras veces estoy físicamente como ahora, pero sea que esté presente o esté ausente, quien tiene que estar presente acá está con nosotros, que es el Espíritu de Mashiach. Amén. Y ese Espíritu de Mashiach que nos lleva a toda la verdad, se enseña aquí, todos los días del sábado. Todos los días de Shabbat, ¿a qué hora, Moré? A las 4 de la tarde. Véngase para acá, venga a estudiar con nosotros, invite a otras personas que tienen hambre de esto, juntémonos para que juntos podamos hacer lo que separados no podemos hacer. De eso se trata específicamente. Muchísimas gracias por haber venido y Dios, el Dios de Israel, los bendiga a todos grandemente.